Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Olga, desde la perspectiva de ACNUR, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido los refugiados venezolanos con el cierre de las fronteras y durante la pandemia de la COVID-19? Bueno, pues la pandemia ha afectado a todos en América Latina, no solamente en términos de salud, pero también ha tenido un impacto económico muy fuerte, especialmente pues, en las poblaciones más vulnerables, como son los refugiados inmigrantes venezolanos. Antes de la pandemia, el 80%, según los datos que tiene ACNUR, el 80% de los refugiados inmigrantes dependían de la economía informal, ¿no? ¿Qué pasa? Que con las medidas, las restricciones de movilidad, las medidas de cuarentena para evitar la expansión y la propagación del virus, muchos de esos empleos se perdieron. Y con la pérdida de los ingresos, pues, que implicó, muchas personas no podían pagar los alquileres, se han producido desalojos, hay familias que se han quedado en la calle. También se ha hecho difícil el adquirir esos medicamentos o esos alimentos que eran necesarios para seguir adelante y para sobrevivir. Entonces es importante, bueno, ha sido un impacto muy importante, sobre todo en la población refugiada e inmigrante de Venezuela. Uno de los temas de los cuales trabaja ACNUR es la violencia de género. ¿Qué están haciendo actualmente para este ámbito en específico que afecta en su mayoría a mujeres y a niñas? ¿Y qué riesgos específicamente están corriendo las mujeres en la frontera? La pandemia ha pedido o nos ha obligado a quedarnos en casa. ¿Qué supone eso? Familias o mujeres o hombres que estaban en una situación de abuso y de violencia de género, estás atrapado con la persona que es el abusador, ¿no? Estás en casa y no puedes salir. Además, pues las restricciones de movilidad también dificultan el salir a la calle a pedir ayuda, ¿no? Sobre todo eso se dificulta también en las personas que están en situación irregular. Sabemos que alrededor de la mitad de los refugiados inmigrantes de Venezuela se encuentran en situación irregular. Entonces se suma ese miedo a salir y a poder ser detenido y deportado o pues que haya una repercusión sobre la persona, ¿no? Todos los riesgos se multiplican. ¿Qué hemos hecho desde ACNUR y con nuestros socios? Hemos puesto en marcha canales de comunicación a través de redes de WhatsApp, de llamadas telefónicas, para asegurarnos de que aunque no estemos tan presentes como estábamos antes de la pandemia en terreno, en nuestras oficinas de atención, siempre haya un contacto directo para estos casos de emergencia, ¿no? Además, también hemos mantenido una red de albergues para los casos más importantes en los cuales pues, las mujeres han tenido que salir de su hogar y se ha tenido que hacer una intervención de urgencia, y sobre todo pues trabajando muy de la mano de las autoridades para poder seguir dando protección a esas familias, a esas mujeres, a esos niños y niñas que son supervivientes, víctimas de abuso. Olga, ACNUR recientemente hizo un evento con otras ONGs para poder coordinar y de pronto unir esfuerzos, sobre todo para dirigirse a la emergencia de lo que es la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes y cuál fue la conclusión de este encuentro? Siempre lo más importante es la coordinación, continuar la coordinación entre todos los actores, no solamente humanitarios, no solamente Naciones Unidas, ONGs, sino también sociedad civil, academia, sector privado, va a ser muy importante en este periodo de post-pandemia, y sobre todo las autoridades, ¿no?, de los países que han sido muy generosos, pero que también necesitan esa ayuda de la comunidad internacional, ¿no? Muchísimas gracias, Olga, por tus minutos con La Voz de América. Muchísimas gracias a ustedes. Durante las últimas semanas, al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera, algo que venía ocurriendo en algunas instituciones financieras cuando hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas. Consultado por La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que la situación ocurre debido a que en la economía venezolana la dolarización está tomando fuerza, pues aunque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, su pulverización como consecuencia de la hiperinflación que ya cumple 3 años, ocasionó que desde el 2018 y de manera informal comenzarán a circular divisas para pagar productos y servicios. De acuerdo al especialista, en la actualidad aproximadamente un 40% de las personas está recibiendo divisas en Venezuela. Al final del 2020 debe estar la economía entre un 75 y un 80% dolarizada de facto, ¿no?
A juicio de Cacique, la posibilidad de que hayan cuentas en divisas es una válvula de escape, pero insiste en que la solución a la crisis económica es dar un giro de 180 grados y establecer un programa de estabilización macroeconómica. El economista sostiene que actualmente Venezuela ocupa el cuarto puesto del país con mayor tiempo en hiperinflación desde 1950 y proyecta que llegará a ocupar el segundo lugar. La de Grecia, 44 meses, que también lo vamos a desplazar, y cierra el cuadro 63 meses Nicaragua. ¿Por qué digo que vamos a desplazar a Grecia? Porque para poder inferir cuándo sale Venezuela de la hiperinflación, tenemos que esperar hasta julio del 2021. En tanto, el gobierno en disputa atribuye la crisis económica a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Bueno, y no, la mayoría cuando nos devolvimos es porque pues, en Colombia está otra la reactivación de la economía y pues, eso no, en Venezuela no está. Gabriel Pérez es un venezolano de 37 años. Toda su vida vivió al lado de su mamá y hermano en una ciudad en el interior de Venezuela. Hace 2 años y medio decidió migrar a Colombia en busca de un mejor futuro. Me vine en el 2018. Venimos yo soy de San Felipe de Yaracuy, pasamos por Cúcuta, nos fuimos por toda la carretera, la gente nos colaboraba, nos daban refrescos, nos daban comida. Bueno, y llegamos hasta Bogotá y vendíamos, pues montamos unos perritos calientes y vendíamos pepitos allá. Nos devolvimos por la situación del COVID. Entonces, pues todo el mundo cerró. La gente no colaboraba y pues se sabe que acá en Colombia pues uno tiene que pagar arriendo, agua, luz. Ahora, 7 meses después del inicio de la pandemia, cerca de 200.000 venezolanos podrían regresar a Colombia según estimaciones de Migración Colombia. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Y acá en Colombia sí la gente está volviendo a abrir los restaurantes y todo y pues con la venta de los perros calientes y los pepitos que vendemos, pues mandamos para mi mamá, para Apure. Dispuestos a enfrentar la dureza de la naturaleza, como tener que atravesar páramos en donde la temperatura puede llegar a los 2 grados centígrados, o las largas caminatas que se extienden por semanas o incluso meses, los migrantes se arriesgan, pues su objetivo es llegar a alguna ciudad de Colombia o bien a otro destino como Perú o Ecuador. Bueno, la vez pasada me eché casi 2 meses, porque bueno, hay que echarle bola, porque usted sabe. No tenemos para el pasaje y a veces pues la gente, los gandoleros, nos echan a la cola, pero la policía no deja porque es un peligro. El fenómeno migratorio en las zonas fronterizas llevó a las autoridades de Norte de Santander a crear el Centro de Atención Sanitario Tienditas, que atiende temporalmente a los migrantes en su travesía para cruzar la frontera. Las estadísticas que tenemos en el momento a partir del 14 de junio, que fue cuando se abrió acá el CAS, hasta la fecha han pasado 16.500 beneficiarios a su país. Así como este puesto de atención sanitario en la zona de frontera, existen al menos otros 3 más que funcionan en coordinación entre el gobierno colombiano y la cooperación internacional a fin de asistir a los migrantes venezolanos en su travesía de uno y otro lado de la frontera. Heider Logato, Venezuela 360, Cúcuta. Ecuador está a la espera que Interpol actúe con la difusión roja para detener al expresidente Rafael Correa, luego de que la sentencia en contra del ciudadano ha sido ejecutoriada. El juez Iván León pidió que este organismo actúe lo más pronto posible. Una vez ocurrido esto, se entraría en una negociación de gobierno a gobierno para lograr la extradición. El doctor Álvaro Román señala que la solicitud, una vez analizada por la Comisión de Interpol, debe calificar algunos aspectos, entre ellos la idoneidad de la persona que la solicita. Si la solicitud hecha por el juez nacional está completa, que debe haber doble incriminación. ¿Qué significa? Que debe haber el delito de cohecho y concusión, tanto en Bélgica como en Ecuador. El expresidente Correa ha dado varias declaraciones en medios internacionales señalando que es un perseguido político, pero según menciona el jurista Carlos Estarelas, en su caso la sentencia es por un delito común, cohecho pasivo agravado, sin motivación política, militar o racial, que son los temas en los que Interpol no actúa. Sí influye que él esté casado con una ciudadana belga, evidentemente. El expresidente ha enviado una solicitud al Tribunal de Juzgamiento donde solicita que no se le retire su pensión vitalicia de 50.000
$1.715 al año, que consta dentro de las resoluciones de la Providencia emitida el 23 de septiembre de este año en su contra, que hoy recibe su hermana Pierina Correa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Como el manchego, el brie o el camembert, Ramiro Lanz comenzó en el año 2000 el camino para que el queso guayanés tenga una receta estandarizada que le permita obtener la denominación de origen protegida, un sello de calidad que avala que ciertas bebidas o alimentos deben su sabor a la tierra donde se producen. La exportación de ese producto, que él teniendo las condiciones técnicas necesarias, él puede salir al exterior con su calidad. Ramiro Lanz es técnico en alimentos, vive actualmente en el estado de Goiás, en Brasil, y desde allí sigue trabajando para obtener la denominación de origen para el queso guayanés, un camino que considera largo y difícil. Es lo más significativo que nosotros podamos alcanzar a nivel de producción, a nivel de tecnología. Sería de vital importancia de que nosotros consigamos la denominación de origen para que nuestro queso rey tenga un valor agregado en el mercado. Explica que la consistencia y sabor de este queso viene de la leche que se produce en el estado Bolívar, de donde es originario. Y una de las metas que se plantea con la denominación de origen es que la elaboración del queso sea rigurosa y con higiene. Que eso va a crear valores agregados intensos, van a mejorar nuestra región, va a mejorar la calidad de la leche, va a mejorar la ganadería, la producción como tal. Es nada más y nada menos que proteger este queso, ¿verdad? Dentro de todas las reglas tecnológicas que se impongan para su fabricación a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Cuenta Ramiro que este tradicional relleno de las arepas o cachapas se originó tratando de imitar el queso mozzarella, pero poco a poco su textura fue conquistando los paladares de la región, hasta convertirse en uno de los más solicitados en toda Venezuela. Belén Mora, Venezuela 360, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.